Aleluya, ahora sí. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Vamos a comenzar declarando. Vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a declarar. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios para mi vida. Es Dios hablándome a mí. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las virtudes las virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas de las tinieblas a su luz admirable. a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios Soy la respuesta de a la Dios oración de mucha gente. a la oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Le hablaré palabras de vida y no de y muerte, no de muerte, de riqueza de riqueza y no de pobreza, y no de pobreza, de salud de salud y no de enfermedad, y no de enfermedad. porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles Tengo miles de ángeles a mi disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis órdenes para actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo de la promesa. de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús El que levantó de los muertos a Jesús mora en mí mora en mí y me perfecciona cada día. y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, la preciosa, siempre viva, siempre viva, fructífera fructífera y poderosa semilla y poderosa semilla de la palabra de Dios. de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto. mi corazón está dispuesto. Nunca más seré el mismo. Nunca más será el mismo. Nunca, nunca, nunca más Nunca más seré el mismo. seré el mismo. Amén. Amén. Vamos al libro de Romanos, capítulo 6. Ya estamos entrando a la parte neurálgica, ¿no? La parte sabrosa de esto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la misma gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, esto aplica tanto al bautismo en sí, al sacramento, a la práctica que los creyentes hacemos, que es muy diferente al bautismo que realizaba Juan. Puede parecerse en el sentido de que ambos se realizan en inmersión en agua. Pero el sentido es totalmente diferente porque el bautismo termina siendo un simbolismo del nuevo nacimiento. Termina siendo una confesión pública, ¿no? Y ya consciente de que uno ha muerto, de que el viejo hombre, la vieja naturaleza ha sido sepultada. Eso pasa cuando somos sumergidos. Y lo que sale del agua es la nueva criatura que vive hoy en Cristo Jesús. Pero ese simbolismo aplica justamente porque eso es exactamente lo que ocurre en el nuevo nacimiento. Solo que en lugar de ser sumergidos en agua, somos sumergidos en Cristo Jesús. Y es lo que aquí está explicando. ¿Ok? Somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo... Es que tienen que entender que esta palabra bautismo, porque ya lo decíamos la semana pasada, cuando la lees, de inmediato la gente piensa en cuando se bautizan. La palabra bautismo cámbiala por inmersión y lo vas a entender más claro, ¿ya? Somos sumergidos, somos introducidos en Cristo Jesús, somos sepultados juntamente con él para muerte por la inmersión, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Alguna vez hemos sido plantados en la semejanza de su muerte? ¿Alguno de ustedes ha sido crucificado o fue colgado de un madero? Sin embargo, Pablo le está diciendo a los romanos, dicho sea de paso, y es bueno recordar, gente a la que nunca había visto, que esto les había ocurrido. Y ojo, se los está aseverando. Es bueno cada vez que encontremos esas aseveraciones recordar ese detalle. Pablo le está aseverando estas cosas a gente a la que nunca había visto en su vida. Así que si les asevera esas cosas, si se las dice con esa convicción, es porque nada de eso es algo que ellos hubiesen hecho, sino era lo que Dios había hecho en ellos. ¿Ok? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Solamente estamos enganchando para continuar, porque esto ya lo explicamos la semana pasada. ¿Okay? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, estar bajo la ley o bajo la gracia no es algo que esté sujeto al desempeño de la gente, sino que es algo que ha sido ya establecido por Dios. Al final de este texto, Pablo está dando a entender, no solo insinuando, sino está dando a entender que el tema del pecado con los creyentes ya no es algo que se pueda dar por fuerza. O sea, no es que el enemigo, no es que el cristiano pueda decir realmente, es que no pude evitarlo, varón. Mentira. ¿No? Mentira. ¿No? Sí pudo evitarlo. Y no tuvo una oportunidad, tuvo varias de evitarlo. Pero no quiso hacerlo. Ahora, no digo esto para chancar a la gente, ni para decir es tu culpa, no, sino es que es bueno que empecemos a asumir y a ver las cosas como son. De nuevo, el verdadero amor no es ciego, el verdadero amor ve con claridad. Y para poder recibir el amor de Dios, también tenemos que ser conscientes y darnos cuenta. ¿Por qué? Jesús se lo dijo a un maestro, ¿no? Un hombre tenía 2 criados y ambos le debían. Uno le debía el salario de un mes, el otro el salario de 10 años.
pequeña diferencia. Pero ninguno de los dos le podía pagar. Entonces el amo les perdonó a ambos la deuda. Y después Jesús le pregunta, ¿quién le amará más? Y el tipo automáticamente dice, al que le perdonó más. Y Jesús le dice, rectamente has juzgado. Dice, ¿sí? ¿Es así? Pues a quien mucho se le perdona, mucho ama. Pero a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Entonces, el principal error para abrirnos totalmente a Dios es que a veces los creyentes llegan con la impresión de que, y bueno, claro que Dios iba a venir a buscarme, ¿no? Porque una estrella, y las estrellas están hechas para alumbrar en el cielo, varón, no para estar aquí. Pero a quien poco se le perdona, poco amor muestra. En realidad Dios a todos nos ha perdonado, así como nos ha dado la misma medida de fe a todos, solo que algunos la desarrollan más y otros no, así también a todos nos ha perdonado el mismo tema con el pecado. Ojo, antes que empiece, ¿no? Entonces, es que recordemos, el tema del... Miren, en la escritura, la mayoría de veces que se habla de pecado, se habla de dos formas. Una como sustantivo y otra como verbo. O sea, como una acción. La mayoría de veces, me parece que solamente son dos las ocasiones en que pecado, por lo menos en el Nuevo Testamento, aparece como verbo, como una acción. La mayoría de veces, cuando hablan del pecado, usan otra palabra que es un sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema del pecado, el problema del pecado en el hombre, no es tanto lo que hace, es su naturaleza. O sea, el problema no es que el hombre haya matado a 10.000 o se enojó con uno. El problema es que lo aparta de Dios es porque el hombre es pecador. Entonces, oye, pero solo se enojó con uno, pero tiene el potencial para matar a 10.000. O sea, ese enojo te está mostrando su naturaleza. ¿Por qué hacen que ciertas razas de perro tengan que llevar bozal si los vas a sacar a la calle y tienes que tener una correa, no los puedes dejar salir por allí y todo? Todo depende de la crianza. Yo estoy muy de acuerdo en que depende mucho la crianza para que un animal sea agresivo o no. Pero no es lo mismo que un chihuahua te aviente, lo más que va a hacer es arañarte el zapato, que un rottweiler se te aviente. Se te puede arrancar un brazo si quiere. Y no, pero si uno lo crea, es que es su instinto y en el momento en que reaccione, todo ese músculo, toda esa fuerza se va a activar. Y de nuevo, no es lo mismo que un chihuahua se te aviente, ¿no? Que por más que todo el músculo y toda la fuerza se active, no te va a hacer nada, a que se active el músculo y la fuerza en un dogo argentino, en un pitbull, no es lo mismo. Y no es que sea malo, sino que simplemente es su naturaleza, es su instinto, es su carga genética. Entonces el tema del pecado con el hombre es eso, ese potencial que está allí. Y eso es lo que lo aparta de Dios, eso es lo que hace que tenga que tener un bozal, que tenga que tener correa, su naturaleza de pecado. Y Dios a todos nos ha perdonado eso. El ser pecadores. Por eso es que Jesús decía, oíste que fue dicho, no matarás, mas yo digo, cualquiera que se enoje es culpable. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo digo, cualquiera que mira a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Pues, qué injusto Dios, o sea, no vas a comparar lo mismo, no puede ser lo mismo. Pero es que Dios está hablando está yendo a la raíz del asunto, al meollo. Y entonces una vez que Él nos libera esa naturaleza de pecado, deja totalmente claro que ya el pecado no tiene ninguna fuerza para doblegarnos. Nosotros solitos vamos y nos ofrecemos. Es algo voluntario.
Entonces algunas interpretaciones sacadas de contexto, de que si pecaremos voluntariamente, en un creyente, perdona, otra vez, no hay pecado involuntario. No hay. Entonces quiere decir eso mismo. Que todos pecamos voluntariamente. Exacto. Ahora entonces anda, interpreta eso como lo has estado interpretando. Ya ves que no es esa la interpretación, porque si no significaría que a la primera que pecamos, fuimos. ¿No? Y ninguna denominación te enseña eso. Ninguna. Te pueden enseñar que la salvación se pierde, pero todas te dejan un espacio allí para que, si te arrepientes, puedes restaurar esa comunión con Dios. Pero no es lo que te dicen esos versículos. Si los vas a interpretar así, de esa manera, lo que te dicen es que una vez que pecas, ya no hay nada que hacer. No hay más sacrificio, ¿no? Ya no hay otra ofrenda, no puedes traer de nuevo a Jesús y crucificarlo otra vez, ya fuiste. Si esa es la interpretación, ahí quedaste. Entonces no diría, bueno, ¿y por qué? Entonces sería mejor que en cuanto somos salvos, nacemos de nuevo, Dios nos lleve. ¿Para qué dejarnos aquí a riesgo de que fallemos? Y perdamos esa salvación. ¿Te das cuenta? No es esa entonces la interpretación. Pero algo que hay que recordar, estamos conociendo cada vez más el carácter de nuestro Padre. Ya sabemos que Él es amor, ya sabemos que Él se deleita en dar, ya sabemos que a Él le agrada que le crean, le agrada la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Algo que hay que recordar acerca de nuestro Padre es que cuando Él quiere sacarnos de algo, es que Dios no nos llena de prohibiciones, sino que más bien lo que Él hace, su estrategia, la manera en que Él trabaja, es que nos da qué hacer. Nos manda cosas, a realizar cosas que son buenas, que nos van a servir, que nos van a llevar a ser la mejor versión de nosotros, y estando ocupados en esto, ya no vamos a tener ni la energía, ni las ganas, ni el tiempo, ni el presupuesto para hacer lo otro. Y como esto otro está sacando la mejor versión de nosotros, a medida que vamos creciendo y nos vamos viendo de otra manera y eso hace que nos apreciemos y que nos empecemos a tratar de otra manera, también va a ser más complicado que querramos regresar a lo otro, porque nos vemos diferentes, nos empezamos a sentir realmente embajadores de Cristo, empezamos a darnos cuenta que lo que declaramos antes del estudio, que somos pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes, ¿no? Que estamos aquí para dejar una huella. Entonces, tú no ves a las personas que quieren llegar lejos, los que están postulando para un cargo importante, actuando torpemente. Todo lo que hacen lo miden. Sus fotos, el lugar donde van, la ropa que se ponen, todo. Lo que van a declarar, lo que van a hablar. ¿Por qué? Porque están representando algo. No ves a un embajador actuando como cualquier bicho, no lo ves. Es raro verlo perder la compostura, perder el control. Ningún país, los países son muy cuidadosos a quién mandan de embajador, porque va a ser la cara del país, los va a representar en otro lugar. Y estas personas se meten a esa vida, se meten a esa carrera, saben que tienen que dar una buena impresión siempre. Además, les pagan. No lo están haciendo de amor al arte. Y no es que cuando van a otro país los mandan a un cuchitril, a una pensión barata, les ponen una mansión. Entonces,
quieren vivir bien, tienen que portarse bien. Son diplomáticos de carrera. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Empieza, ¿no? ¿Qué pues? Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Oye, te acaba de decir que el pecado no se va a enseñorear de ti. Como que eso ya te estaría dando la respuesta, pero ya. Te emocionas, te rayas. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No, ¿sabes qué? El pastor de mi iglesia es bien chévere. Él dice que tú puedes ir y no pasa nada. Después le pides perdón a Dios y ya. No pasa nada. Todo bien. Dios ahora es open mind. Es cool. Esa enseñanza tiene flow. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? En la práctica no eres. O sea, si le estás haciendo caso a alguien, oye, ¿tú por qué le haces caso? No, yo estoy aburrido, pero ahorita le mando el cuerno. ¿Creí que me está mandando? No, solo que bueno, ahorita yo cuando quiera lo puedo dejar. Ah, sí, claro. Eso lo he escuchado. ¿No sabéis que si os sometéis? O sea, el someterse, ya lo hablamos, en el reino de Dios, la autoridad funciona por sumisión. Es el que está abajo, el que decide ceder, bajar la velocidad y permitir que el otro... No hay subyugación. Pero el error aquí es que voluntariamente te estás poniendo bajo el control de alguien que va a aprovechar al máximo esa oportunidad. Y a diferencia del Espíritu Santo o de los hombres, de los dones del ministerio que están en la iglesia, o de los hombres que han sido llamados por Dios, ¿por qué no dice directamente los ministros? Porque desgraciadamente se ven hoy día cosas que no deberían darse. ¿Ya? No van a ejercer esa autoridad, lo que Jesús dijo, ¿no? Los reyes de este mundo ejercen dominio y subyugan a sus súbditos, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser mayor entre vosotros, hágase siervo. O sea, en el reino no funciona por subyugación, pero tristemente hay muchas congregaciones donde sí, donde los que están de cabeza están subyugando a los otros. No voy a ponerme a contar todas las historias, pero ya alguna vez las compartimos. Y mencionamos algo, desgraciadamente la forma en que está estructurada la iglesia hace que muchas personas bajen la guardia en cuanto a pensar. Ahora nosotros hemos crecido de una manera diferente, ¿no? Recuerdo que el pastor César siempre decía, cuando vengan a la iglesia traigan su cerebro, y cuando hacía una pregunta y la gente no pensaba, yo les he dicho que cuando vengan traigan sus cerebros. Porque sí, algunos llegan a un lugar donde no es que lo hacen solo voluntariamente, sino que se lo sugieren. Tú no puedes cuestionar el día que se te ocurra preguntar o cuestionar algo. Prohibido pensar. No es así. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque
erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿No que eras libre? Eres libre. Antes eras esclavo. Ahora eres siervo. ¿Cuál es la diferencia? Al esclavo no se le paga. No se le paga. ¿Por qué los alimentaban los amos? Porque les trabajaban y les era beneficioso alimentarlos. No porque necesariamente, ay, mira. No, pero después no les pagaban, no tenían propiedad, no decidían nada. El siervo sí recibía un salario. El siervo trabajaba a cambio de algo. Éramos esclavos del pecado y ahora hemos sido hechos siervos de la justicia. ¿Notan la diferencia? No es esclavitud, hay recompensa, hay ganancia. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora de nuevo, a diferencia de en la historia cuando se liberaban los pecados, muy bien, son libres. Y entonces los amos largo a la calle. Y ahí estaban los esclavos, no tenían trabajo, no tenían propiedades, no tenían nada. No es que Dios nos libera y nos deja ahí. A ver, búsquensela. No, de inmediato nos da una ocupación. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora vas a realizar una labor ya no forzosa, con una ganancia, que te va a dar un rédito. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Cuando éramos esclavos del pecado, no poníamos excusas. Oye, alzamos el viernes y vamos por un tragos, hay unas flacas ahí y todo. Ya, claro. Y ese día te sacaban la mugre en el trabajo. Estabas hecho leña, no podías ni con tu alma, pero soy un hombre de palabra. Yo dije que iba a ir y voy. Y te ibas y en días te entregabas y estabas allí. Ahora que son siervos de la justicia, se me rompió una uña. No puedo ir a la iglesia porque este dolor es terrible. Y cuando paso la página, ay, no puedo. El Señor va a entender, Él me va a perdonar. Es que, hermano, no vine porque la verdad me estaba sintiendo mal. Claro, es perfectamente lógico, ¿no? ¿Sabes? No voy a ir al hospital porque estoy enfermo. Mejor me voy a recuperar y después voy. Genio, ¿no? Genio. Einstein es un chancay de a 20 al lado de este, ¿no? Sí. No, hermano, es que me miran feo. Oye, cuando eras esclavo del pecado, no solo te miraban feo, te decían en tu cara te humillaban, trapeaban el piso contigo y tú ahí estás jugando. Pero ahora si alguien no te saludó, no me saludó, de cristal se vuelven. Hablo como humano por vuestra humana debilidad,
Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, así como te ponías la camiseta de pecado, soy pecado, ¿no? Acá no hay feriados, no hay nada, acá somos pecadores 24/7, ¿no? Así como para iniquidad presentaste, hacías horas extras, pecabas a tiempo, fuera de tiempo, ahí con ganas, así no pudieras, así no tuvieras. Salías porque algo iba a caer y te encontrabas justo con alguien que te la ponía listo, ¿no? Vamos. No puedo ir a la iglesia porque no me alcanza. Pero sigas caminando. No, pero para la ofrenda. Pero si tú nunca ofrendas. ¿Y crees que no me siento mal? Que así como para iniquidad, no habían argumentos, no habían excusas, todo se minimizaba, todo a un lado, no. Tengo que cumplir. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a su madre, y a la iniquidad, así ahora, con esa misma devoción, con esa misma responsabilidad, con ese mismo sentido de sacrificio, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Sabes qué pasaba? Que no se esperaba otra cosa de ti porque es lo que eras, pecador. Si tienes un cachorro, no te sorprendas que ladre, no te sorprendas que tu ropa empiece a aparecer con pelos porque va y si no está se echa encima para sentir tu olor y no extrañarte. No te sorprendas que algún día encuentres una esquina mojada o por ahí encuentres otra cosita marrón. No te sorprendas, es lo que hacen. No esperes otra cosa. No sorprendíamos a Dios y realmente no es que Dios lo impactara tanto porque éramos pecadores. ¿Qué más íbamos a hacer? Éramos libres acerca de la justicia. Dicen, no sé, hermano, la vida cristiana es dura porque uno tiene que... Claro, es que antes lo único que tenías que hacer era dejarte llevar por la corriente. Pero acuérdate a dónde te estaba llevando esa corriente. No te estaba llevando a la isla bonita, no te estaba llevando a un lugar, no te estaba llevando a una catarata donde te iba a reventar el momento que caigas. Y claro, no necesitabas ningún esfuerzo para avanzar porque solo era dejar que te lleve. En cambio ahora tengo que... sí, ahora tienes que nadar y esforzarte, pero hay otro beneficio, ¿no? Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ya, pero ¿cómo te iba? ¿Estás contento de todas las cosas que te llevó a hacer el pecado? ¿Estás feliz de hacia dónde te estaba llevando? ¿Nunca hubo la sensación de que si sigo en esta no voy a vivir mucho? ¿Sí, no? ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Sí, no era un juego, ¿no? El ladrón no vino sino a robar, matar y destruir. O sea, el diablo no estaba lanzando amenazas vacías ni jugando. No, te odiaba y en serio quería matarte. En serio. No. Te mostraba su odio cada vez que podía. Porque el fin de ellas es muerte. Más ahora, más sin tilde, conjunción adversativa equivalente a pero, quiere decir que lo que viene ahora reemplaza, contradice, se opone a lo anterior. Están hablándonos de qué fruto tenía de aquellas cosas, ¿no? Pero ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto
la santificación y como fin la vida eterna. Antes te dirigías derechito al abismo, a caer y reventarte al fondo. Ahora es totalmente lo opuesto. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Antes el fruto era vergonzoso. Ahora tu fruto es que te vas apartando para Dios. Y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. La paga. La paga no es algo accidental, no es algo sorpresivo. La paga es algo que lo tenemos bien establecido, lo tenemos presupuestado desde el momento mismo, desde un principio. O sea, tú no vas a trabajar, no entras a un trabajo sin saber cuánto te van a pagar. ¿O alguno ha hecho eso? Alguien es tan... es que a mí no me gusta afanarme, varón. Alguien es tan despreocupado en ese aspecto que alguna vez fue a un trabajo y ni preguntó cuánto le iban a pagar. Es una de las primeras cosas que preguntas. Mira, en este empleo tú vas a hacer esto, y tú estás escuchando ahí. Porque mira, todas estas oportunidades. Y tú, lo que quieres es la parte importante, ¿no? ¿Cuánto me vas a pagar? Porque para eso también trabajas, por la paga. Bueno, la paga del pecado es muerte. Lo que corresponde, lo justo, y hay entidades de gobierno que se encargan de proteger y velar porque cada trabajador reciba su paga. Hay todo un sistema para que eso se cumpla. Bueno, la paga, lo justo, lo correcto, lo que corresponde, lo que deberíamos esperar, lo que no tendría que sorprender, lo que ya tiene que estar en nuestro presupuesto, es que por pecar nos toca morir. Entonces, cuando la gente sale en las noticias que atropellaron, que balearon, que murieron, y la gente, ¿por qué? O sea, de verdad. ¿No sabes por qué? Sí sabes, solo que nos gusta hacernos los tontos. La paga del pecado es muerte. La paga, lo que te mereces, lo que te ganaste, con el sudor de tu frente o con el sudor del frente, pero te lo ganaste por esa disciplina de no dejar un día sin pecar, ¿no? Lo que nos merecemos, lo que nos corresponde, lo justo, queremos justicia. Bueno, lo justo es morir. La paga del pecado es muerte. Más la dádiva, otra vez, equivalente a pero, totalmente opuesto al anterior. Pero la dádiva, esto no es paga, esto no te lo ganaste, esto no te corresponde, esto no es algo que estén obligados a darte. La paga sí es obligatorio que te la den, ¿no? La dádiva, el regalo, todo el regalo, siempre habla más de quien lo da que de quien lo recibe. Indefectiblemente. Por eso es que estos hijitos de papá que tienen el coche, sí, mi papá, son tan tontos porque lo que tienen, las cosas geniales que tienen, no dicen nada de ellos. O sea, ellos pueden ser una absoluta bolsa de babas. Y lo que tienen no es porque ellos sean muy buenos, es simplemente porque su padre es alguien acaudalado y que puede darles eso.
Por eso el chiste, ¿no? De este tipo que fue a una convención y se le acercó a una mujer muy hermosa y le dijo, oiga, usted me ve aquí, pero yo en 3 años voy a heredar una fortuna de $100 millones. La chica lo miró y dijo, oh, wow, deme su tarjeta, por favor. Le dio su tarjeta. A los 6 meses ella se estaba casando con su papá. Pues si él iba a heredar $100 millones, ¿para qué iba a esperar al baboso este? Mejor iba por el que había ganado los 100 millones. Algunos sí lo ven rápidamente. Otros piensan, ¡ay, qué genial! Mira todo lo que tiene, sí, pero no se ganó nada. Todo eso se lo regaló. El genial no es él. Puede que sí, puede que no, 50-50, puede ser, como les digo, una bolsa de baba, un baboso. El genial es el papá que le dio todo eso. La dádiva de Dios, el regalo, lo que no se merece, lo que no se ganó, lo que no corresponde, lo que habla de quien lo está dando. Grita el corazón generoso, grande, maravilloso que tiene. Como cuando en un cumpleaños si abren regalos y de repente abren una cosa genial, la gente no dice, wow, qué espectacular debe ser para que te regalen eso. No, lo primero que pregunta es, ¿quién se lo dio? Por favor, preséntemelo. Quiero ser su amigo, quiero que me adopten, quiero que me regalen eso. La dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Podría ser vida nada más, pero no, vida eterna. Vida Zoe. Vida sobreabundante, eterna, en salud, en prosperidad, en victoria. La palabra Zoe es bastante amplia en su significado. La paga, lo justo, lo que corresponde, lo que te mereces es muerte. Pero lo que Dios te quiere dar por su gran corazón, porque Él es amor, porque Él es bueno, porque es paciente y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, lo que Él te da es exactamente lo opuesto. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, y aquí termina de explicarnos el por qué al nacer de nuevo Dios hace todo esto. Por qué nos lleva atrás, nos introduce en Cristo Jesús y nos hace morir en la cruz con Él y luego ser resucitados. ¿Por qué teníamos que morir? Porque estábamos atados a la ley del pecado. Y no había forma de librarnos de eso. La única forma era morir. Nos habíamos casado con la ley. Se nos casó con la ley, porque, ojo, allá en Oriente no se casaban porque querían. ¿Ok? Era raro. Otros decidían con quién te casabas. Hasta el día de hoy los padres si te cambiaban unas cabras, unas ovejas, ya toma y listo. Te casaban con esa persona. Entonces alguien nos casó con la ley. El problema es que la ley, como ya lo hemos estado viendo al principio, no justifica. La ley te diagnosticaba y ya.
¿Ok? La ley solo te daba el diagnóstico, no te daba la cura. Y la ley, estar casado con la ley, impedía que te unieras a Cristo, porque si no caías en bigamia espiritual. ¿Ok? Así que para poder unirte a Cristo Jesús, primero ese vínculo con la ley tenía que romperse, pero había un problema, ese vínculo era firme hasta que la muerte los separe. Y la ley no moría, es eterna. Entonces, ¿cómo te podían separar de la ley? La ley no puede morir, pero tú sí. Por eso es que Dios te introdujo en Cristo Jesús, para que mueras juntamente con Él en la cruz, seas libre del pecado, y luego cuando Él resucita te trae de nuevo. Como tú ya eres libre del pecado, eres libre para unirte a Cristo Jesús en matrimonio espiritual. La ley, ¿cuál es el problema con estar casados con la ley? Que la ley era perfecta, pero la ley es demandante. El hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces la ley te decía, cada mañana, a las 7 en punto, quiero el desayuno en mi mesa. Quiero que mis tostadas estén de esta manera. Quiero que mis huevos sean término medio. Quiero que mi leche le eches tantas cucharadas de azúcar y el café esté pasado de esta manera. Quiero incluso que aprendas el arte de los baristas porque quiero que me hagas una hojita ahí en el café. Luego el almuerzo lo quiero 12:30 en punto. Tienes que poner una proporción igual de proteína, de carbohidratos, de aminoácidos. Y si fallabas, la ley te condenaba. ¿Cómo es posible que no seas capaz de hacer esto? Yo te estoy sosteniendo, te estoy dando vida, te estoy manteniendo y tú eres... Entonces la ley te aplastaba. Mientras, pero era ese tipo de esposo. Mientras que Jesús no es el que te demanda, al contrario, se va al otro extremo. Él es el que te prepara a ti el desayuno. Él es el que te hace el almuerzo, Él es el que viene, te ve, te atiende, te engríe. Y entonces me dice, yo quiero casarme con Él, pero no puedo separarme de mi esposo, no puedo casarme con ambos. ¿Cuál es la solución? Muere y la unión, el matrimonio con el esposo ley queda rota y ahora eres libre para poder casarte con Jesús. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, porque sí, acuérdate, ¿cuándo ocurrió esto? Cuando naciste de nuevo, Dios te llevó al pasado, en un abrir, menos de un abrir y cerrar de ojos, en menos de un pestañeo, fuiste tomado allí mientras estabas abriendo tu corazón a Cristo Jesús, te llevó en el tiempo, te introdujo en Cristo Jesús, moriste con Él en la cruz, fuiste sepultado con Él, cuando Él se resucitó, te levantó consigo y inmediatamente fuiste tomado y traído de nuevo en el tiempo y puesto allí donde estabas. Ahora ya no estabas unido al pecado, podías unir tu vida a Cristo Jesús. Así también vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, el solo hecho de rechazar estas cosas quiere decir que estoy reconociendo que está bien que Dios las prohíba. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuerno, yo soy mi peor enemigo. El problema soy yo. O sea, así arregle todo alrededor. El problema es que esto está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es una condición. No es una condición. Está describiendo la posición en la que Dios nos ha puesto. Porque miren, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hace un rato estaba diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Bueno, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo, ¿cómo sabes que los hermanos en Roma no andan conforme a la carne? ¿Cómo sabes si son gente de oración?
¿Cómo sabes si son gente que se consagra? ¿Cómo sabes si son así o así? Porque andar en la carne o andar en el espíritu no tiene nada que ver con el estilo de vida que una persona lleve. ¿Por qué podía aseverar eso con tanta certeza el apóstol Pablo? Que ellos no andaban en la carne sino en el espíritu. ¿Los conocía? Obvio que no. ¿Sabía cómo vivían? No, nunca los había visto, nunca había pisado Roma. ¿Y por qué con esa certeza les dice, no andamos en la carne, andamos en el espíritu? ¿Qué es entonces andar en el espíritu? Porque el concepto primario que tienen la mayoría de personas en la iglesia que andar en el espíritu, pues es ser una persona que está andando en comunión con Dios, ¿no? Que ora, que medita las escrituras, que crea un ambiente de alabanza, de oración, que está conectada con Dios. Entonces este hermano anda en el espíritu, ¿no? Y que los frutos del espíritu pues se manifiestan en es una persona que anda en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Pero serían así todos los creyentes en Roma? Por una cuestión meramente estadística, habría que decir que no. No. ¿Y por qué Pablo les asevera esto entonces? Porque no se trataba de eso. ¿Qué es andar en el espíritu entonces? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esto es algo que a veces algunas personas no entienden. El evangelio no es una terapia de modificación de la conducta. No sé cuántas veces ya lo he repetido. No lo es. No se trata de vestir a la mona de seda. ¿Por qué? ¿Por qué? Mona se queda. Le pones a un burro una corbata, le pones un saco, lo vistes con un terno. Sigue siendo burro. Va a rebuznar. No va a hablar con él. Pone unos anteojos y empezará a expresarse con elocuencia. No, el hábito no hace al monje. Pero torpemente, muchas personas en diferentes congregaciones se enfocan en eso. Y la palabra nos deja claro cuál debe ser nuestro enfoque. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira al frente, ¡ya! Puesto los ojos en Jesús. Pero cuando las personas se enfocan en sí mismos, en cómo deben vestirse, en cómo deben de hablar, en cómo deben comportarse, se distraen de Cristo Jesús y entonces están enfocados en ellos. ¿Y cuál es el problema con eso? El ocuparse de la carne es muerte. No, hermano, pero es que, hermano, ahí se refiere a ocuparse de la carne, quiere decir a estar en pecado, en andar complaciendo a su carne. No. Sí, eso tampoco está bien, pero es en general. En que te ocupes en alimentarla o en que te ocupes en corregirla, cualquiera de los dos casos te estás ocupando de ella, se está volviendo el centro de tu vida y lo que va a traer como consecuencia es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Y otra vez, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Simple y sencillo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por hoy vamos a dejarlo ahí, continuamos la otra semana.